Estamos en contacto con Adrián Camerano, que es periodista de aquella provincia de Córdoba y además fue ni más ni menos que secretario de Derechos Humanos. Adrián, bienvenido, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, nosotros bien, ¿vos? Bárbaro, bien, muy bien. Sí, yo fui secretario de Derechos Humanos de Tierra del Fuego, ¿no? De la provincia de Córdoba. Digo, Ah, como bien, bien. aclaración. Bien, bueno, hecha la aclaración al aire entonces. Eh, Bárbaro. Adrián, yo leía una nota de La Nación y decía, por primera vez hallaron restos óseos en La Perla. Qué importante Sí, esto. eso no es correcto, digamos. Ah, Ya se hallaron restos óseos en el año 2015 eh, en un lugar que se llama Los Hornos de la Ochoa, que está dentro de La Perla. La Perla es un predio muy grande de 14.000 hectáreas. Y ahora los restos que se hallaron en esta nueva campaña de búsqueda son en otro punto de ese vasto predio, así que sería la segunda vez que se encuentran restos humanos en ese lugar. está bien, bueno, otra aclaración hecha. Otra aclaración al aire, sí, vale. ¿Tenés datos sobre cuánto puede llegar a tardar en saberse a quiénes pertenecen, si coincide con los años de la dictadura, si pueden ser de otro caso? No, un primer análisis no científico, sino más bien cruzando distintas variables investigativas, distintas hipótesis y algunos elementos concretos, como una fotografía aérea del año 1979, etcétera, da cuenta de que muy probablemente sean de esa época. Por eso el anuncio Juzgado Federal 3 Claro. y por eso la conferencia de prensa que se realizó el otro día. La identificación concreta demoraría varios meses. De hecho, así ocurrió en este hallazgo anterior que les cuento de hace 10 años. Por lo tanto, es un compás de espera lo que se abre en ese sentido con respecto a esos restos. Mientras se sigue cavando, quedan 60 días de búsqueda todavía en esta etapa planteada por el EAF y de algún modo hay mucha expectativa en el sentido de que puedan aparecer más restos humanos. Claro. Vos estás... Con lo cual ese Sí. proceso va a seguir bastante tiempo. Si hubiera más restos, más análisis de identificación y bueno, todo lo que conlleva ese tipo de situación, ¿no? Claro, el cruce de datos genéticos, supongo, Exacto. ¿no? Bien, Exactamente, sí, con el Banco Nacional de Datos Genéticos. bien. ¿Vos estás residiendo actualmente en Córdoba? Sí, sí, yo vivo en la provincia de Córdoba y me dedico a seguir estos temas, digamos, básicamente. ¿Y cómo fue la noticia en términos mediáticos, quiero decir? ¿Fue difundida por los grandes medios de Córdoba? Digo porque... Sí, Sí, no, sí, es un tema que no suele estar en la agenda en general. Por ejemplo, en estos últimos años tuvimos varios juicios por delito de lesa humanidad y no tuvieron mayor cobertura en los medios mainstream de la provincia, por ejemplo, que tampoco son tantos, porque también ha habido un achicamiento del panorama periodístico local, digamos. Entiendo que también en otros lugares del país lo mismo. Y sin embargo, esta noticia sí tuvo amplia difusión. Es un tema muy sensible en la sociedad cordobesa. Es una deuda pendiente de la democracia, a mi entender. La restitución de los cuerpos de los compañeros y las compañeras masacrados por el terrorismo de Estado. Así que en ese sentido tuvo amplia difusión y tuvo bastante cobertura, a diferencia de otros temas de derechos humanos vinculados a la dictadura que, como te decía antes, generalmente no suelen ser demasiado priorizados en la agenda pública de los medios más masivos, digamos, ¿no? claro, claro. Si no me equivoco, los juicios por la perla también se pueden seguir en la página de la retaguardia. No sé si vos tenés el dato. Sí, yo trabajo en la retaguardia, Ah, digamos. En perfecto. realidad, nosotros transmitimos todos los juicios de lesa humanidad, o todos los que podemos, a lo largo y lo ancho del país. Córdoba tiene ya, si mal no recuerdo, 19 juicios llevados adelante por delito de lesa humanidad. Algunos tienen que ver con la perla, otros no. Acá vieron otros centros clandestinos. Y hay delitos de lesa humanidad que no tienen necesariamente que ver con centros clandestinos. Por ejemplo, el caso McEntor, que es un caso de apropiación de una empresa por la última dictadura. La media causa La Perla La Ribera de Dos fue entre 2012 y 2016. Y después hay desprendimientos, otros juicios de menor porte, otra media causa en espera. Tenemos unas 50 causas todavía en instrucción en Córdoba por este tipo de delitos. Así que se pueden seguir por la retaguardia, sí.
y también suelen transmitir los canales de YouTube de los tribunales orales federales que llevan adelante cada uno de los procesos, digamos, ¿no? Bien, bien. Bueno, cualquier cosa se puede poner en YouTube, La Retaguardia, ¿no? Para quien quiera. Por supuesto. Que también están siguiendo, o están, mejor dicho, me sale decir las sesiones del juicio por el intento de magnicidio contra De Cristina. magnicidio. Sí, las audiencias, técnicamente Así sería el está. término, digamos. Así. Claro. Sí, entre otras cuestiones, el otro día transmitimos esta conferencia de prensa, que no era un juicio, ni mucho menos, pero tenía relevancia por lo que ya sabemos. Y bueno, es un medio que tiene ya una vasta trayectoria en lo que es la transmisión de este tipo de procesos, digamos, ¿no? Que además, y permitime agregar, Sí. procesos que los juzgados a veces no habilitan demasiado la transmisión en vivo y en directo. Entonces, poder transmitirlo es también no solo un acto pedagógico, sino también subsanar una falencia que todavía lamentablemente en algunas jurisdicciones nos encontramos con este tipo de situaciones, digamos. Bien, bien. Y te consulto por el rebote en la sociedad cordobesa, esto que me decías que es algo que, 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 que tiene cierta sensibilidad, ¿no? En la sociedad cordobesa. Lo pregunto más que nada por este ataque, me sale decir la palabra, que muchas veces recibe la sociedad cordobesa diciendo que por ahí es más conservadora, pero es una sociedad que entre otras cuestiones generó el cordobazo. Digo, ¿cómo encontrás a la sociedad cordobesa en la actualidad? Hay mucho, me parece, ahí también de River Boca, ¿no? Entre Buenos Aires y Córdoba y viceversa, digamos. Me parece que muchas veces tiene que ver con eso. La sociedad cordobesa, bueno, tiene sus matices, como toda sociedad. Es la Córdoba del Cordobazo y es la Córdoba conservadora también, digamos. Me parece que conviven ambas perspectivas. Por momentos se impone más una, por momentos se impone más otra. El tema de derechos humanos es un tema muy sensible y me permitiría decir que es bastante transversal a distintas clases sociales. Y la perla y dónde están los desaparecidos, más todavía. Ten en cuenta que han pasado por ahí unos 2.500 secuestrados y secuestradas. No sabemos el destino ni de uno de esos, porque los 4 estudiantes que aparecieron en 2014-2015 eran personas secuestradas en otro lugar y depositados en el campo de la Perla, no es que fueron asesinados allí. Por lo tanto, nada, esta deuda pendiente de la democracia trasciende las coyunturas políticas, partidarias o al sesgo del momento, me parece, y tienen que ver con el acumulado también de una vasta lucha de los organismos de derechos humanos que llevan casi 5 décadas pidiendo memoria, verdad y justicia, digamos. Justamente te iba a preguntar por los organismos de derechos humanos de aquella provincia. Supongo que la expectativa y la esperanza de empezar a reconstruir la historia debe ser una bocanada de aire fresco. Sí, en esta causa, así pasando el limpio, digamos, esta causa tiene más de 20 años, se llama causa averiguación de enterramientos clandestinos y es la que averigua justamente dónde estarían enterrados los desaparecidos. Y implica varios lugares donde se ejecutó el terrorismo de Estado, varios predios, y excede a La Perla. La Perla es el lugar más grande y con mayor cantidad de secuestrados en su momento, pero hay otros lugares, por ejemplo, el Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana o las Salinas del noroeste provincial como posibles lugares, entre comillas, depósito de los cuerpos de los compañeros y las compañeras masacrados. En ese sentido, la novedad en esta causa, que como te digo, tiene más de 20 años y está como en una eterna instrucción, es que en abril de este año un colectivo de 26 familiares directos de víctimas de La Perla se constituyeron como querellantes. Y eso indudablemente impulsó, reimpulsó, remotorizó el expediente y motivó, facilitó o de algún modo allanó que ocurriera una nueva campaña. Ahí no me digas que empezamos a tener problemas con internet nosotros, porque la otra vez lamentablemente nos perdimos una buena parte de la columna del profe, de Juan Pablo Carazatorre. Creo que esta vez tiene que ver con el internet de Adrián. Vamos a ver si podemos reconectarnos en algún momento. Pero bueno, yo mientras hablaba con Adrián buscaba algo de información y, por ejemplo,
hay varias sentencias por crímenes de lesa humanidad en Córdoba. Ahí está Hola. nuevamente. Sí, Adrián, ahí Ahí estamos. está. No sé hasta dónde me llegan a escuchar, pero te decía que en abril se constituyeron 26 familiares como querellantes en esta causa, que tiene más de 2 décadas de instrucción, y eso reimpulsó el expediente de algún modo, y ahora nos encontramos con esta nueva búsqueda y este primer hallazgo en el quinto día de búsqueda de 70 planificados. Por lo tanto, quedan ahora 58 días aproximadamente. La expectativa está puesta en que se puedan encontrar más restos en ese lugar, ¿no? Y que después se siga por los otros lugares. No solo dentro de La Perla, que para nosotros es un gran cementerio, sino, como te decía, en otros predios que han sido escenario del terrorismo de Estado y que también podrían tener fosas comunes con restos desaparecidos. Claro, claro. Fue muy grande, ¿no? El número de compañeros detenidos desaparecidos en Córdoba. Sí, miles de personas. La Perla es el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande, sacando Buenos Aires, incluyendo obviamente a Campo de Mayo como parte del AMBA, si se quiere. Es un lugar no solo muy grande geográficamente, sino con mucha cantidad de secuestrados en su momento. Acá funcionó también Campo de la Ribera, también funcionó el D2, el archivo, hoy el archivo de la memoria, fue el Departamento 2 de Informaciones de la Policía Provincial. Como te decía, cuarteles en el interior provincial, como el Grupo de Artillería 141, comisarías, puestos camineros, policiales, un sinnúmero de instituciones y edificios puestas al servicio del terrorismo de Estado y del genocidio, básicamente. Así que la expectativa es grande, también hay mucha cautela y prudencia. Conviene ir sobre seguro y no generar expectativas en vano, sobre todo teniendo en cuenta que hay familiares que llevan medio siglo esperando reencontrarse, aunque más no sea, obviamente a esta altura, con los cuerpos de quienes fueron sus seres queridos, digamos. Sí, 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 hay que esa tranquilidad que hay que tener, ¿no? Porque hasta que no estén todos los datos arriba de la mesa. Eh, ¿Sabes que te quería consultar también? Porque la semana pasada hablábamos de la parte empresarial, de los intereses empresariales que se jugaron dentro de la dictadura cívico-militar. Eh, ¿Hay antecedentes en Córdoba específicamente sobre empresarios que hayan sido investigados por crímenes de lesa humanidad o de haber sido partícipes? Sí, desde ya. Y el caso más notorio y reciente es el caso McEntor, que te lo nombraba hace un ratito, Sí. que tiene que ver con la apropiación de una empresa muy próspera en su momento, un conglomerado, un grupo empresarial apropiado por la dictadura. Hace muy poco hubo un fallo ya catalogando esa situación como delito de lesa humanidad y ese juicio de hecho continúa con lo que sería el resarcimiento a los herederos de aquella familia despojada, digamos. Y hay otro caso muy interesante que ustedes lo deben conocer muy bien, es el de los hermanos Iacarino, de La Sí, Plata, sí, sí. en su momento propietarios del Golf Club de Altagracia, entre otras tierras y entre otras propiedades, que llevan años batallando. Los que quedan, ¿no? Porque ya han fallecido, creo que 2 de los 3 hermanos, o uno, pero uno seguro, y llevan años batallando para recuperar lo que les fue despojado en su momento, digamos, ¿no? Sí, Obviamente es una arista con mucho por recorrer aún. Las complicidades civiles y empresariales y eclesiásticas han quedado de algún modo relegadas en pos de los juicios a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, pero bueno, es una deuda pendiente también por profundizar, entiendo que todo el país, no solamente en la provincia de Córdoba. y te consulto también porque encontré investigando, ¿no? Para hacer la entrevista una página excentrosclandestinoscba.upc.edu.ar y habla de un total de 173 personas que fueron imputadas, de las cuales 120 fueron condenadas con diversas penas. Continúan los juicios de todos modos, ¿no? Sí, los juicios, como te decía, continúa. Ahora mismo se está desarrollando un juicio de reenvío. Un juicio de reenvío es un juicio que se manda a hacer de nuevo porque no fue consistente el fallo en su momento. Tiene que ver con un par de personas de represores absueltos en la megacausa La Perla. Todo el año hemos tenido distintos tipos de procesos. A principio de año otro vinculado al secuestro de 2 hermanos en Campo de la Ribera. Los 2 por suerte sobrevivieron y tuvieron justicia. Uno falleció, pero el sobreviviente tuvo justicia este año recién. Y los juicios siguen, como te decía al principio, con menos atención probablemente en la opinión pública, con menos
difusión por parte de los medios más grandes en lo que tiene que ver con la comunicación y el periodismo local, pero los juicios continúan, son una batalla ganada y se sostienen también en base a militancia, difusión y en función de que hay cientos de genocidas, ni siquiera enjuiciados algunos, por lo tanto todavía resta desandar bastante en ese camino de memoria, verdad y justicia. Y vos, como periodista abocado a estos temas de lesa humanidad, supongo que tenés mucho contacto, no digo de que hables, pero tenés mucha vinculación con el Poder Judicial cordobés en este caso. ¿Vos tenés, o por ahí no vos personalmente, sentís que la población cordobesa está en la misma? Nosotros siempre planteamos desde acá que el Poder Judicial necesitamos hacer una democratización de alguna manera, no tenemos claro exactamente por dónde hay que ir, pero sufren de la misma manera que en todo el país algunos actos de la justicia, la llamada justicia. Pienso de la sentencia que no se dio, de la absolución. Como todo, yo creo que el Poder Judicial, a grandes trazos, es la verdadera casta, digamos, por un lado. Por otro lado, como todo poder político, es un poder político, por otro lado, es un poder que tiene bastante impunidad porque no lo vota nadie, no está sometido a mecanismos de revocatoria popular, en general, ni nada por el estilo. Pero pienso que a ese interior, a ese colectivo, hay actores de distinta laya, digamos, ¿no? Hay funcionarios de todo tipo, hay jueces y fiscales probos, ajustados a derecho y comprometidos con estos temas, y hay otros que evidentemente, bueno, no se esmeran en acelerar plazos o en avanzar con estas causas, digamos. De hecho, yo en lugar de hablar de impunidad biológica, hablaría de impunidad judicial, y es un dato concreto que se están muriendo no solo querellantes y víctimas, sino también genocidas, y son casos que van a quedar tapados para siempre, más allá del esclarecimiento que se pueda hacer por otra vía, digamos, ¿no? Entonces, urge reactivar esto, urge acelerar. Dentro de poco tiempo los juicios, evidentemente, tal como los conocemos al menos, no van a existir más por una cuestión obvia del paso del tiempo. Entonces, urge lograr la mayor cantidad de juicios posibles y poder, bueno, ir cerrando esta herida de la mejor manera, digamos, ¿no? Entendiendo que fue un proceso muy vasto, con miles de involucrados, con más de 400 centros clandestinos en todo el país, y probablemente sea una utopía pensar que vamos a lograr justicia para todos, pero a mi entender es necesario como sociedad que avancemos con la mayor cantidad posible. Definitivamente, sí, y sobre todo con la decisión del pueblo, como decimos siempre acá, ¿no? Porque si no es muy difícil, y creo que todos y todas convivimos con la injusticia por parte del Poder Judicial, y es algo que tenemos que cortar de una vez y para siempre. Sí, entender que sin presión social estas cosas no avanzan, más allá de los gobiernos de turno, etcétera, digamos. Sí, sí. Adrián, bueno, queríamos tener la palabra de algún colega cordobés en primera persona para cortar un poco con el porteño centrismo, ¿no? Bueno, yo igual lamento contarte que soy porteño. Pero estás allá, pero bueno. Estoy allá y todo lo que dicen los cordobeses, los porteños, en gran medida es verdad. Así que es cierto, estoy como a mitad. No tenés tonada ahora que pienso. Está bien que no claro, todo Córdoba, ¿no? Pero en general sí. Yo nací en Buenos Aires, viví muchos años justamente en Tierra del Fuego y vivo en Córdoba hace 15 más o menos. Pero bueno, a disposición para lo que haga falta. Es un tema el de los restos que va a continuar en el tiempo cercano. Haya o no nuevos hallazgos, nosotros creemos que puede haber. Veremos qué nos depara el destino también, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por el contacto, para seguir. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. El seguimiento de esta noticia, y además nos vamos a poner en contacto, ya que sos parte de la retaguardia. Ya hablamos con Fer Tebel en su momento, pero para reactivar la decisión de reproducir a través de nuestra radio también, se me cortó. Creo que no me escuchaba. Así que vamos a continuar al aire. Entonces, bueno, evidentemente, y queda cada vez más expuesto
que sin la democratización del Poder Judicial no vamos a tener el país que queremos. Básicamente va a ser mucho más difícil llegar ahí, vamos a tener mucha